¿Qué estábamos viendo el jueves pasado? Las 7 fiestas de Jehová. ¿Y por cuál empezamos? Muy bien. Empezamos por una fiesta que no era de las 7 fiestas. Que decía, además de las 7 fiestas, además del día de reposo. Y después que empezó la primera fiesta. ¿Cuál era la primera fiesta? Pascua. Pascua, la fiesta de Pascua. Ese era el tema del jueves pasado. Y hacemos un breve repasito. Y recordemos que fue para el pueblo de Israel un memorial anual. Una vez al año tenía que celebrar la fiesta de la Pascua. Recordemos que la primera Pascua fue única. Fue de una manera especial en Egipto, ellos encerrados y afuera los dinteles y los marcos de la puerta del dintel, pintados con la sangre del cordero inmolado, mientras adentro comían, estaban cerrados. Ahora recordemos que para ellos fue la Pascua un recordatorio de la nueva vida. ¿Qué nueva vida empezaron ellos? Quedaron libres de la esclavitud de Egipto. Y nosotros lo relacionamos con ¿qué? Con un versículo que somos ¿qué? Nueva vida, nuevas criaturas, nueva vida en Cristo. Porque todo esto de las 7 fiestas de Jehová, uno lo lee y bueno, son costumbres del Antiguo Testamento y uno la lee como por información, pero tienen su correlato y su por qué y para qué en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que estamos viendo con este sencillo estudio, de charlas que estamos haciendo los jueves. Así que la Pascua era una figura de lo que vendría. ¿Por qué? Porque mataron un cordero, porque el cordero, la sangre del cordero significó para ellos, ¿qué? La vida. Porque si no, los primogénitos morían en todas las casas de los israelitas. Y para nosotros, el cordero inmolado, que es Cristo, la sangre de Cristo, también a nosotros nos ha dado la vida eterna, la vida del Espíritu. ¿Por qué era tan importante o por qué murieron los primogénitos? Ahora hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Porque primero murieron los primogénitos porque el faraón no le hizo caso a ninguna de las plagas. No, sí, vayan libertad. Y lo volvía a traer. Entonces se volvía para atrás. Y esta le dolió. Porque también le llegó a todos los egipcios, le tocó en la familia. Entonces ya le dolió. Y si esto había sido así, ¿qué vendrá después? Entonces por eso fue importante. Y Dios lo permitió. Es decir, fue lo último que hizo Dios. Sí, después se arrepintieron, de última también se arrepintieron, y bueno, así le fue y todo estaba preparado por el Señor. Acuérdense que esa noche pasó el ángel, donde estaba pintado la puerta, no entró el ángel, pero sí en todos los otros lugares, y murieron todos los primogénitos de las personas y de los animales. También todo eso fue lo que ocurrió, así que fue una muerte tremenda. Y siguiendo con esto de la Pascua, esta noche vamos a ver, y recuerdo la última cita que hemos leído, yo se las leo, que está en Romanos. Romanos dice el apóstol Pablo, hablando del Cordero, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para perdonarnos. ¿Qué quiere decir propiciación? ¿Qué es algo propicio? Buenísimo. Más que bueno, es buenísimo. Lo propicio era justo eso lo que estaba haciendo falta. Cristo vino en propiciación por nuestros pecados. No había forma de salvarse. La ley no
no tuvo éxito, entre comillas, porque Dios no es que fracasó con la ley, los que fracasaron fueron los seres humanos, el que cumplía la ley y hacía todo de corazón era salvo, pero eso no hubo forma de que lo tomaran en cuenta. Dios puso en propiciación por nuestros pecados la vida de Cristo. Así que Dios es propicio a nosotros porque Él puso su vida y nos cambió a nosotros realmente la vida. Bueno, vamos al tema de esta tarde, o esta noche, ya es noche. Siempre es así con la palabra de Dios. Todo lo que se hizo en la antigüedad tiene un correlato y Dios hace todas las cosas perfectamente bien. Como decíamos recién, no es que se equivocó, sino que lo hizo. Y vamos a volver a leer Romanos 3:25, la primera cita, Romanos 3:25 y 26. Aquel Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre para manifestarse y justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados, en la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que aquel sea el justo y el que justifica al que es de fe en Jesús. El justo es el que murió, Jesucristo, y nosotros somos justificados, no somos justos de naturaleza, somos justificados. Dios acepta el sacrificio de Cristo para que nosotros podamos ser justificados y tener derecho a la entrada al reino de los cielos por la fe en Él. La otra cita está en Hebreos 10, la número 2, 10:14. Con una sola ofrenda, antes que había necesidad de hacer, permanentemente, en la celebración, en la fiesta. Ahora, con una sola ofrenda, la ofrenda de la vida del Hijo de Dios, eso fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Esto lo tenemos que reconocer, es decir, lo podemos saber mucho mentalmente, pero a veces nos falta introducirlo en nuestra vida espiritual, un poquito más, y estar con un poquito más de gratitud también delante del Señor. Entonces, Dios hace que venga esa paz sobre nosotros, para que reposemos en la paz de Cristo. Habíamos hablado del reposo de Dios cuando hizo la creación, pero Dios no reposó. Acuérdense lo que leímos de Juan. Mi Padre, lo dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Él sigue trabajando, Dios sigue trabajando en la salvación de las almas por la gracia que confiere la ofrenda perfecta de Cristo Jesús en la cruz. ¿Hasta cuándo va a durar este trabajo de Dios? Hasta cuando venga el Señor Jesucristo. La cita número 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. Ahí no está. ¿Cómo? Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y no extraño, porque sabemos de algunas investigaciones y observaciones que hace la NASA en general, que ven aerolitos que vienen o cuerpos que se desprenden de otros planetas, y algunos que son de kilómetros y kilómetros de grande, que algunos
pasan a millones de kilómetros de la Tierra, pero alguna vez Dios puede enfocar uno hacia la Tierra, y el día que eso ocurra, explota la Tierra. La Tierra está llena de magma en el centro, hay fuego, hay lava, por si no, no existirían los volcanes. Y todo eso, una vez que reventó, no lo para nadie, el único que lo puede parar es Dios. Pero eso va a ocurrir. Después que Cristo venga, la iglesia sea levantada, y después que pase el tiempo de la tribulación para instalarse finalmente el reino, como dice la otra cita, número 4, en Apocalipsis 21. Apocalipsis 20, sí, la 5, la número 3, perdón. 21:11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 21:1, perdón. Era 21:1. Sí, tengo música. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Todo lo que existe va a dejar de ser y todo va a ser nuevo cuando después que el Señor Jesucristo venga a la tierra. Y el Señor mismo testiguó acerca de esa obra redentora que abolió la Pascua. La cita número 4, Juan 5:24. Es cierto, os digo que oye mis palabras y cree en quien me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién no oyó? ¿Todos oyeron? Bueno, ha pasado de muerte a vida todos aquellos que han creído en Cristo. Entonces, la fe ahora nosotros no la tenemos que depositar en ninguna otra cosa que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso ya lo sabemos todos prácticamente de memoria, pero lo tenemos que recordar una vez más. No más sacrificios ni más obras, sino que la fe. Y la fe va a producir en nosotros aquellas obras que Dios quiere que estemos realizando. Ahora pasamos al tema de los primogénitos, para mencionarlo un poco. Fíjense que cuando murieron por orden de Dios los primogénitos de los egipcios. Dice, a partir de los días esos que el primogénito murió, Dios pidió que les fueran consagrados los primogénitos de cada familia. Todos los primogénitos de cada familia de los israelitas debía ser consagrado al Señor. A tal determinada época debían llevarlo al templo con una ofrenda y consagrarlo al Señor. ¿Y qué era esto de consagrarlo? Que Él fijara sus metas en las cosas del Señor, su vida en las metas del Señor. Pero después esto quedó de lado cuando hubo un problema serio. ¿Se acuerdan ustedes? Moisés, que subió al monte, vio que había un desbande abajo, que habían fabricado un becerro de oro, y Dios dijo, los voy a liquidar a todos, y Moisés intervino. No es porque Moisés intervino que Dios hizo esto, pero vio que la voluntad o el deseo de Moisés era continuar con la tarea que él le había asignado. Bueno, entonces, ahí en ese momento, cuando Dios se rebeló contra todo Israel, Moisés pidió de parte de Dios, a ver quién estaba de parte de Dios. Esto está en Éxodo 32, pero no lo vamos a leer. Y después también en número 3 se habla también de cómo se redimían los primogénitos. Entonces, pasaron todos los de la tribu de Leví para castigar a sus hermanos, a los de la nación que habían cometido este pecado, y hubo una gran matanza ese día. Son los únicos... No, los levitas mataron a los otros. Los mataron a los otros. Fue algo que a nosotros nos parece que, ¿cómo es posible que haya ocurrido esta cosa? Bueno, Dios lo dispuso de alguna manera para escarmiento de ellos y para que sepan que lo que hace Dios es verdad, es cierto,
y lo que no se cumple de la palabra de Dios también es cierto. Y ellos no lo tomaron en cuenta. Tanta desobediencia, no, Moisés se tarda en venir, vamos a ser unos dioses como los que teníamos antes y vamos a estar mejor que cuando estábamos con Moisés. Y fue así esta cosa. Entonces, a partir de eso, los levitas ocupan el lugar de los primogénitos. Pero antes, previo a eso también, y todo está narrado hoy en Éxodo y en Número más que en Éxodo, está cómo se redimían los primogénitos. Se hizo un censo. ¿Cuántos levitas había? ¿Cuántos eran de la tribu de Leví? Varones, los primeros de la... ¿Y cuántos había del resto de las tribus? Y la diferencia que hubo que hacer una ofrenda especial a Dios para que los primogénitos fueran redimidos y finalmente los levitas se encargaran de todo lo que iba a ser el culto a Dios. Y ya no más los primogénitos de las otras familias. Pero sí se iba al templo a presentarlo delante de Dios y a consagrarlo a Él. Fíjense ustedes, Samuel era hijo de un levita, de Ana, y el levita, el padre Elcana, no el de la policía, el otro, Elcana de la Biblia. Y allí ella lo había prometido al Señor y lo entregó para que ya viviera en el templo con el antiguo sacerdote Elí, que también tuvo su historia. Bueno, esto es así, sí. Sí, no, yo quería detenerme justamente en preguntarle otra vez de los primogénitos. Sí. Porque Dios ponía a su vista en el primer hijo. Porque siempre el primogénito, bíblicamente, tenía secundaba al padre y era el responsable más próximo de la familia, del hogar y de todas las cosas, era el primogénito. Tenía la función de padre de familia, de cuidador de la familia. Entonces el primogénito quedaba en los hogares, menos los levitas que tenían ya su misión de encargado. Bueno. Eso supuestamente cuando si moría el primogénito, es como que la familia quedaba desprotegida. Era al ser más joven y por ahí morir el padre quedaba como una familia desprotegida, ¿cierto? En cierta forma. Sí, vaya a saber, no sé, yo ahí no sería especular mucho con algunas cosas que la desconocemos. Dios los pidió para sí, pero eso lo hizo en recordación de lo que había ocurrido allá en el desierto, para los que lo tuvieran siempre presente, eso del valor de los primogénitos, cómo los salvó Dios a los primogénitos israelitas. Entonces habían comenzado una nueva vida, una nueva manera de vivir. Vamos a leer en 2 Corintios, la cita número 5, 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice, sea de una u otra forma, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, que murió y resucitó por ellos. Los que reciben la nueva vida, como habían recibido los israelitas, ya no tenían que vivir para sí, sino para Cristo. Esa es la comparación de los primogénitos con relación a lo que hoy estamos viviendo nosotros. Hemos recibido la nueva vida, ahora nuestra vida no nos pertenece. ¿Por qué? Porque nuestra vida eterna, estamos hablando de la vida eterna, la vida acá la pueden vivir cualquiera de la misma manera que la vive un cristiano, pero la vida eterna fue comprada por Dios a través de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Él. Entonces no tenemos que vivir para nosotros mismos, quiere decir este texto de 2 Corintios 5, 14, sino para aquel que nos dio la vida. Otra cosa nos dice la Pascua. Si quieren hacer alguna pregunta, acuérdense que siempre estamos dispuestos a parar un poquitito. Otra cosa nos dice la Pascua en la cita número 6, Éxodo 12, del 7 al 10. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, porque lo han de comer. Y
aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Fíjense cómo en aquel tiempo el cordero, del cual brotó la sangre, que fue la salvación para ellos, al pintar los marcos, era necesario comerlo todo. Por eso tenía que, si era una familia chica, tenía que buscar gente que también fueran pequeños, pero reunirse en una misma casa, en un mismo lugar, comerlo todo. Y si algo sobraba de ese cordero, porque finalmente podía sobrar, o los huesos y todo, tenía que ser quemado íntegramente después. Pero fíjense ustedes en esto, que se comió la carne del cordero. Creer en Cristo no es una cuestión intelectual. No, sí, yo creo en Cristo. La gente dice, todos tenemos el mismo Dios. Sí, tenemos el mismo Dios, pero a unos Dios le da la vida eterna y a otros no se la da, porque no la quieren aceptar, porque no quieren reconocer lo que dice el Señor acá en la Biblia. Bueno, pero acá la carne del cordero tenía que ser comida. Y esto nos representa al Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que comer la carne y la sangre del Señor Jesucristo. ¿Quién lee Juan 6, la cita número 7, 51 al 54? Juan 6, 51 al 54. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Me repugna la idea, ¿no es cierto? Jesús le dijo, de cierto os digo, no coméis la carne del Hijo del Hombre, y veréis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día. ¿Qué entienden ustedes por esto? Escuchándolo así como lo dice Jesús, suena como, ¿qué me está diciendo? Que no escucharon en esa época, pero estaba hablando sobre un concepto espiritual. Un concepto espiritual. Por eso es lo que decíamos recién, que no lo tenemos que conocer a Jesús intelectualmente. Alguien puede conocer todo el Nuevo Testamento, conocer todas las parábolas, conocer todos los versículos que dijo el Señor Jesucristo, pero el problema de serio radica en tenerlo conocido en el espíritu, en el corazón. Y tampoco. Ahora, por eso decimos, no interpretar literalmente esto, como no tenemos que interpretar literalmente el momento de la Santa Cena, de que comemos su sangre, tomamos su sangre, comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Eso no lo tenemos que interpretar literalmente, sino que es simbólico, es un simbolismo. Pero ¿cómo nos alimentamos nosotros de la carne y bebemos la sangre del Señor Jesucristo? ¿Cómo? Si no conocemos su persona, imposible. Una, pero ¿cómo lo conocemos? A través de la palabra. ¿Hay otra forma? Yo digo que sí. La palabra es lo básico, lo elemental. De ahí parte todo. Pero muchas veces, leyendo la Biblia, nos quedamos en ayuna porque no llegamos a entender bien lo que está diciendo. Entonces nos hace falta la ayuda, el soporte de algún hermano, de alguna hermana, de algún buen libro. No tenemos que dejar de leer buenos libros. Los buenos libros ayudan mucho al crecimiento cristiano, al entendimiento de la palabra de Dios. Lo estamos dejando de lado. Acá tenemos una hermosa biblioteca con volúmenes que son importantes, chicos, grandes, no importa. Yo a veces, igual Manuel, me pregunto qué libro habrán leído Pablo o Moisés. No.
No nos podemos comparar jamás con ellos, porque ellos tuvieron una revelación directa de Dios. Fue un llamado directo de Dios. Acuérdense que Pablo tuvo 2 experiencias. Primero, que se fue 3 años a Arabia. Nadie sabe qué hizo en Arabia, qué pasó en Arabia, pero dice, yo estuve en el tercer cielo. Y lo dice una sola vez, no hacía alarde de que había estado en el tercer cielo, y oyó palabras inefables, indecibles, que no se pueden repetir, cosas extraordinarias. Pablo tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Y fíjense cómo él en la carta a los romanos, que probablemente la estudiemos en la escuela dominical los adultos el año que viene, no este año, hay cosas que él relaciona con el pueblo de Israel y los cristianos que son verdaderamente una enseñanza profunda, teología profunda, que son pocos los que lo pueden dar. Fíjense que la reforma cristiana vino a través de lo que Pablo escribió por esa justificación por la fe, que los judíos seguían sosteniendo que está bien la justificación por la fe, pero que también habría que cumplir con los ritos judíos. Entonces, todo eso no lo podemos medir. Pero yo agradezco haber leído tantos libros en mi vida y repetidamente voy y busco algún versículo para ver el sentido que otro hermano que pudo haber interpretado otra cosa, no que diga distinto, pero ¿qué me dice? Y lo tengo que asimilar, porque si no tampoco tengo capacidad de hablar en el frente, porque me falta vocabulario para expresarme después. Me falta vocabulario, porque hoy en día con el tema del mensajito y con el tema de la PC, todo es abreviado, todos son signos, y no es así. No es así el Evangelio. Lo podemos comunicar después que tenemos confianza con alguno para comunicarlo de esa forma, pero hay que comunicarlo con dignidad, con altura, no para ser eruditos, pero sí lo tenemos que hacer así. Entonces nosotros nos tenemos que alimentar con la lectura y la meditación. ¿Y qué es la meditación? Me voy al desierto como Pablo a meditar. Por los ermitaños que se subían a cualquier lado y se quedaban encerrados allí. Leer la palabra, profundizar y con la guía del Espíritu Santo interpretar lo que dice. Es digerir la palabra de Cristo. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Por eso. Yo tengo gente que ha leído la Biblia y me dice, no la entiendo. Yo le digo, ¿sabes por qué? Porque te falta recibir la palabra de Dios en tu corazón y al decir que Él es tu Dios, Claro. entra el Espíritu Santo y te hace entender su palabra. Algunos tienen, Sí. digo, la mala costumbre, entre comillas, de leer siempre los salmos, porque ahí en los salmos encontramos de todo. Pero van a los salmos, porque si los salmos lo entienden, la porta parte de la Biblia no la entiende, y menos el Antiguo Testamento. A veces no lo entendemos nosotros, que estamos acostumbrados a leer estas cosas, como ¿por qué la matanza de los israelitas por los levitas? Y una cosa que es Dios, es Dios. Yo no puedo poner en tela de juicio ni dudar de lo que hizo Dios, ni hacer un juicio, menos todavía. Así que me tengo que callar la boca. Pero hay cosas que me pueden ayudar. Y a nosotros nos ayuda mucho conocer el Antiguo Testamento para entender un poco mejor el Nuevo Testamento y darnos cuenta, como esto del Cordero, por qué se comió y qué hace Cristo, que también dice que hay que comer y beber su sangre. Es para que nosotros meditemos, para que nosotros estemos con la palabra de Dios, para poder también escuchar buenos mensajes. Nosotros no podemos tampoco alimentarnos si vivimos en soledad. Algunos dicen, no, yo soy cristiano, pero yo a la iglesia no voy porque yo leo la palabra y en mi casa estoy meditando. Está fuera del contexto de la Biblia, porque la Biblia dice que todo el que cree tiene que integrar las filas de una iglesia. Bueno, si no hacemos estas cosas, nos morimos, entre comillas, espiritualmente, como se muere aquel que no come y no bebe el líquido suficiente todos los días. Tengámoslo en cuenta esto. Otra cosa más, la cita número 8, que está en Deuteronomio 16:3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción. Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto.
todo el pan de aflicción que comían, pan sin levadura. Algunos dicen el pan de ácimos. Hace que el gozo de la liberación, que fue en Pascua, tuviera también su parte de amargura, porque todo eso también costó muchas vidas. Nosotros tenemos que recordarlo con la muerte de Cristo, gozarnos por la muerte de Cristo, por un lado, y también sufrir, entre comillas, como por el sufrimiento que tuvo Él, para que nosotros tengamos la vida eterna, para vivir con el Señor, como leímos antes en 2 Corintios 5:15. Nosotros tenemos que servir al Señor, vivimos para Él, hemos sido salvos por Él, tenemos que vivir con Él. Y una reflexión que creo que va a ser la última, un poquito más larga, con respecto a la Pascua como memorial. Como memorial, como una cosa para memoria. Ahora acá se han levantado los museos de la memoria, pero todos los museos de la memoria señalan todo lo malo, siempre, nada más, no lo bueno. Y el Museo de la Memoria tendría que ser para las cosas buenas y para las cosas malas. Ustedes prenden el noticiero, 80% malas noticias. A lo mejor un 10% buenas noticias y el otro 10% pavadas, porque es así. Y no es así tampoco. Nosotros lo tenemos que considerar como un memorial que tenía el pueblo judío en aquel tiempo. Primero la Pascua especial, la de primera, y después cuando estuvieran instalados ya tenía que empezar a celebrar la Pascua como Dios la ordenaba. Ya la sangre no sería puesta en la puerta. Pero recordemos nosotros que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Lo dice en 1 Corintios 5:7, que lo leímos el jueves pasado. Ahora, hay otra cosa también que nosotros tenemos que tener presente con esto de la Pascua, como lo tenían los primeros discípulos, que también lo leímos el mes pasado, pero lo volvemos a leer, que está en Hechos 27, esa cita la leo yo, cuando dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, que se reunían los primeros días de la semana, el día de reposo cristiano, para partir el pan, la celebración de la cena tal como el Señor Jesucristo la había ordenado. Ahora, según las leyes vigentes en el desierto, había determinadas personas que por su enfermedad o por su contacto con seres muertos, había ciertas normas que cumplir, no podían participar de la celebración de la Pascua, porque se los consideraba inmundos. Inmundos tal vez es una palabra que a nosotros nos suena fea. Se los consideraba no limpios, no aptos para celebrar la fiesta. ¿Quién tiene la cita número 9? De números 9, 6 al 10. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa del muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa del muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerte o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. ¿Qué les dice esto? Los tipos no podían participar de la Pascua porque había que cumplir otras leyes. Estaba bien. Y dice, pero ¿y por qué nosotros no podemos tomar la Pascua? ¿No podemos celebrar la Pascua? ¿Estuvieron bien? No dijeron, uy, me salvo. Y bueno, total, la celebro el año que viene. Pidieron que Moisés interviniera y hiciera de intermediario ante Dios para poder celebrar la Pascua en algún momento cercano al que todo el pueblo lo había hecho. Cuando pasara el periodo, no derogaron lo anterior,
siguió vigente, pero le dio la oportunidad de poder hacerlo. Números 9, del 6 al 10. Ahí está la cita esa donde se dice, y si ustedes leen Levítico, van a encontrar que había diversas leyes de higiene y de contaminación que tenían que estar excluidos, tenían que hacer tales cosas, tenían que cumplir tales ritos. ¿Qué me enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? ¿Que tenían qué? ¿Qué les enseña? Tenían, aparte, tenían ansias de participar. Esa tiene que ser para nosotros el ansia de participar de los cultos, de participar de aquellas cosas que el Señor ha establecido. Es como, lo traigo a colación, pero no tiene que ver con el estudio, ¿no? Pero con el tema de las ofrendas, que muchos, a lo mejor un domingo no vienen y ese domingo la ofrenda pasó de largo. Y eso es no tener ansias de participar del culto de Dios. A lo mejor no vino por alguna dificultad, por algún problema, pero dejar de cumplir con aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer no es correcto. Ahora, tampoco es correcto dejar de venir al templo y venir una vez al mes y traer toda la ofrenda al mes. Dios no quiere que le paguen, Dios quiere que lo ofrenden. Y primero tenemos que ofrendar nosotros. Acuérdense que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Dios, como lo estuvimos viendo. Entonces tenemos que participar de las cosas del Señor con ansias, con deseo, con ganas, porque si no, no tiene sentido. Estamos practicando una religión intelectual. Vamos a misa. Chao, somos cristianos. Somos cristianos. Bueno, nosotros tenemos que tener presente que celebramos este memorial y no estamos ausentes. Hoy nosotros todos los domingos, excepto los quintos domingos, sino que hacemos primero al cuarto domingo de todos los meses este memorial. Fíjense lo que hizo el pueblo de Israel cuando llega a la tierra de Canaán. La cita número 10, que está en Josué capítulo 5, versículos 9 al 12. Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ninguno de los que había salido de Egipto nacieron en el desierto, porque todos los mayores que habían estado antes en Egipto murieron, excepto Josué y Caleb. Ninguno había sido circuncidado. Entonces se sometieron a este rito previo a poder celebrar la Pascua, porque si no también estaban en una condición que no era digna delante de Dios, de acuerdo a lo que Él había establecido. Entonces se sometieron a ese rito y después celebraron la Pascua con gratitud, con gozo. No lo hicieron. Y bueno, no importa, celebrémosla, después veremos cuando... Cada cosa en su tiempo y en su lugar. Y con ansias de cumplir con la ley de Dios, de cumplir y ser obedientes ante Dios. Cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios, ¿qué pasaba? Todo le iba de 10. Cuando fallaban, como nos pasa a nosotros a veces en la vida, que por buscar otras cosas no importa, vamos, y total, y todo el mundo lo hace. Seamos obedientes al Señor. No hagamos lo que hace todo el mundo. Tengamos ansia de participar del culto, tengamos ansia de participar de la Pascua, desde este memorial que estamos celebrando todos los domingos. Sabemos que Israel falló muchas veces y así le fue. Así que nosotros no tenemos que tomar en menos todas estas cosas de la antigüedad, trasladadas al Nuevo Testamento, trasladadas
a nuestra vida. El día de la cena fue instituido por el Señor Jesucristo. No fue que se le ocurrió a un apóstol, ¿y por qué no hacemos todos los domingos una celebración, hagamos tal cosa? El Señor Jesucristo se tomó el trabajo de enseñarle a sus discípulos en aquel memorable día de la cena, donde le lavó los pies también a los discípulos, que está del capítulo 13 en adelante de Juan, cómo tenía que hacer el servicio de la cena y recordarlo y tenerlo presente a Él, el sacrificio que Él iba a hacer por todos los demás. Y leemos la última cita, la número 11, en Éxodo 12, 26 y 27. Cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fíjense en ustedes que hay un mandamiento para los padres. ¿Cuál era? Repetirle la ley a los hijos, enseñarles, participar. ¿Y qué nos dice a nosotros? Somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. Somos los primeros responsables de llevar a nuestra familia a los pies del Señor. No obligarlos, no bautizarlos porque sí, participar de la vida de una iglesia bautizándose. Me quiero hacer miembro de la iglesia, te tenés que bautizar. Eso no es la solución. Hay que bautizarse primero interiormente con la sangre de Cristo para poder bautizarse en agua y el simbolismo de la resurrección. Tengamos en cuenta estas cosas de la antigüedad y tratemos de vivirla. Y no nos olvidemos de alimentarnos espiritualmente con todo lo que sea posible, con todo lo que sea bueno,